México tiene el rostro de la creación. Su territorio, situado entre dos mares, ha visto el paso a lo largo de más de 3000 años de numerosos pueblos, indígenas, europeos, negros y sobre todo mestizos. Los mestizos, cuya unión está simbolizada en este fresco de José Clemente Orozco, como la unión entre el conquistador español Hernán Cortés y su lengua llamante, la Malinche, Doña Marina. En esta serie de televisión, El alma de México, quisiéramos ofrecer un panorama de las grandes realizaciones artísticas del pueblo mexicano a lo largo de 3 milenios. Desde el punto de vista, claro, la perspectiva del momento actual, pero siempre dentro de un contexto social y político. Para ello, el programa se divide en las etapas principales de la historia de México. El mundo indígena anterior a la conquista española, el virreinato colonial, la etapa de la independencia, el evento señero del siglo XX en México, la Revolución Mexicana, y la era moderna. A lo largo de estos 3000 años, la gran creatividad del pueblo mexicano finalmente se resume en una sola gran civilización ininterrumpida. El barroco es el nombre de una perla, es decir, de una exageración. Aparece en Europa en los siglos XVI y XVII como una respuesta a los vacíos sensoriales dejados por las prolongadas guerras de religión. En efecto, el barroco ha sido definido como el horror al vacío, horror vacui. En la Europa protestante, las imágenes son prohibidas en las iglesias. Este vacío es llenado por la música, sobre todo por la gloriosa música de Juan Sebastián Bach. En la contrarreforma católica, las prohibiciones, los dogmas en contra de los sentidos, de la presencia del cuerpo, son suplidos por el barroco, desde las estatuas de Bernini hasta la poesía de Góngora, hasta las maravillosas iglesias de Bavaria. Pero yo creo que en América, en el Nuevo Mundo, en México, el barroco cumple otra función, que es la de llenar otro vacío. El vacío entre la promesa utópica del nuevo mundo americano, una nueva edad de oro, y la realidad colonial del trabajo explotado, sojuzgado. Los novohispanos creían firmemente en comparar su tierra con un paraíso, abundantísimo de todo lo existente y enriquecido por ellos en todo lo imaginable, que floreció y fructificó, en el sentido exacto de las palabras, a través del árbol inagotable del estilo barroco. El alma mexicana en formación modificó el barroco occidental y se sirvió de él para expresar lo que todavía no tenía una forma definida de su personalidad social. Fue una sabia combinación que aún hoy nos asombra por su perfección formal, sí, pero sobre todo por la madurez que representa en su capacidad de elegir del pasado ajeno lo universal para integrarlo en la creación de una nueva personalidad artística y cultural.
Por eso existen innumerables ejemplos de una riqueza sin fin, una riqueza impresionante que aún no ha sido vista en su conjunto ni interpretada como un todo. La calidad y la cantidad de los árboles han impedido ver el bosque. Hubo además una notable voluntad de integración entre arquitectura, pintura, escultura y música. Tal es el caso de la integración pictórica a la arquitectura de la única bóveda pintada en América en el siglo XVII, la de la Catedral de Puebla, ejecutada por Cristóbal de Villalpando. O las láminas de cobre del ochavo de la misma catedral, en las que se representa la creación o el diluvio universal, a la manera flamenca, pero con un dejo notablemente personal. O la obra sin par de la sacristía de la Catedral de México con el triunfo de la iglesia, salida de las manos de Correa y de Villalpando. Lienzos de dimensiones magníficas, con iconografías renovadoras de las tradicionales europeas, que agregan siempre un punto de suavidad o de color que las hace diferentes, aunque sigan presentes en ellas los ecos de Flandes, de Rubens o de los pintores venecianos. También la pintura de raigambre popular se hará presente en los templos, como la aportación de artistas, la mayoría de las veces anónimos. Tal vez el caso más notorio sea la pintura mural del Santuario de Jesús Nazareno, en Atotonilco, Guanajuato, realizada por Antonio Martínez de Pocasangre. Este pintor acompaña sus terribles composiciones con poemas de tono moralizante, escritos por el sacerdote Luis Felipe Neri de Alfaro, fundador de esa casa de ejercicios espirituales. Atotonilco es un espacio compartido por artistas populares y artistas consagrados. En la sacristía se pueden contemplar obras de Juan Correa, Andrés de Islas y Cristóbal de Aguilar. La música se integró al arte de estos edificios majestuosos a través también del ritual expresivo en las ceremonias religiosas que se acompasaban con la magnificencia de los grandes instrumentos musicales de la época, los órganos monumentales. En ellos sopla el espíritu, el neuma sonoro de la música que vinculaba al celebrante con su pueblo, pero también en su capacidad para dar cohesión a esas masas participantes en las grandes ceremonias religiosas. Los órganos de las catedrales, pero también de templos como el Dominico de Yanguitlán o el de la Basílica de la Soledad en Oaxaca, nos hablan de una escuela de organistas nacidos ya en Nueva España y que supieron construir instrumentos eficacísimos en su función musical y verdaderas obras de arte en un sentido plástico, integrados a los retablos y a la arquitectura de las iglesias. Desde finales del siglo XVI, la alfarería local se había enriquecido con un nuevo estilo y una nueva técnica para la fabricación de loza de uso doméstico. Maestros loceros venidos desde Talavera de la Reina y de Toledo se arraigaron en Puebla de Los Ángeles, la ciudad más industriosa del virreinato. Vajillas completas, además de jarrones, lebrillos, esculturas y mosaicos hechos en Puebla, invadirán las casas, los conventos y las iglesias de la Nueva España.
Desde entonces, la cerámica de Talavera se convertirá en un espejo donde se miran las razas y culturas que confluyeron en la nación que la adoptó y ha desarrollado con tanto esmero. El barroco, pues, es la respuesta a estos vacíos. El barroco es indígena. Basta ver las iglesias de Tonancintla y Tlacochahuaya, creadas por artesanos indios, en las que en realidad lo que se nos está ofreciendo es una imagen del paraíso indígena, la imagen india del paraíso, quizá con los dioses indios escondidos detrás de los altares. El barroco es mestizo, le permite a los mestizos llenar el vacío entre la cultura indígena y la cultura europea y expresarse a sí mismos mediante formas inéditas y sintéticas de narración. La iglesia de Jolalpan, en Puebla, por ejemplo, ofrece en su portada el Antiguo y el Nuevo Testamento, simultáneamente, de un golpe, sin ningún hiato temporal. Y el barroco es criollo. Le permite a los criollos ir refinando su espíritu, su alma, irse expresando cada vez con más seguridad, con más independencia. El ejemplo supremo yo creo que es la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, quizá la más grande poeta de la colonia y quizá de toda la historia de la literatura mexicana. Sor Juana no deja de rendir homenaje a las raíces indígenas de México. Dice uno de sus poemas que mágicas infusiones de los indios herbolarios de mi patria, entre mis letras sus hechizos derramaron, pero refleja también el alma dividida del criollo y del mestizo, sobre todo cuando dice, en dos partes divididas tengo el alma en confusión, una esclava a la pasión y otra a la razón medida. Dentro de los colegios, de los conventos y de los hospitales, se dio también un movimiento artístico e intelectual y científico que produjo exponentes excepcionales en la historia de México y en la de las letras y el pensamiento. Constituyendo comunidades de alto nivel formativo y de sensibilidad exquisita, esas agrupaciones, hoy en parte anónimas por la falta de estudios suficientes sobre sus individualidades, dieron lugar al surgimiento de personajes como Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana pertenece a los diferentes ámbitos en los que se produjo la cultura de su época, en parte como dama de la virreina en la corte, en parte como miembro de la Orden Jerónima, en parte, finalmente, por su erudición inmensa y su correspondencia con los sabios universitarios de su tiempo, con el grupo de estudiosos de la universidad. Sor Juana, fiel a su convicción de pertenecer a una realidad hecha de espejos y engaños veraces, evade toda comprensión que quiera ir más allá de los enigmas centrales de su vida. Recién abierta granada, sus mejillas sonrosea, sus dos labios hermosea, partida cinta rosada. Por quien la voz delicada, haciendo al coral agravio, despide el aliento sabio que así en sus claveles toca, leche y miel vierte la boca, panales destila el labio.
¿Quién es Sor Juana realmente detrás de un permanente juego barroco de espejos y de engaños? Tuvo desde luego una pasión sin límites por el conocimiento, que la llevó a exponer el carácter de su vocación intelectual en una de las confesiones más ingenuas y emocionantes que se hayan escrito en la historia del pensamiento. Todo ha sido acercarme más al fuego de la persecución, al crisol del tormento, y ha sido a tal extremo que han llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. Una vez lo consiguieron con una prelada muy santa y muy cándida, que creyó que el estudio era cosa de inquisición y me mandó que no estudiase. Yo la obedecí. Unos 3 meses que duró el poder y a mandar. En cuanto a no tomar el libro, en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo puedo hacer. Porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras y de libro, toda esta máquina universal. Pues, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Ver que un huevo se une y se fríe en la manteca o aceite, y por contrario se despedaza en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluido, basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria. Pero, señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo esas cosillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. El afán por el conocimiento de nuevas verdades naturales que tenía Sor Juana era compartido por muchos de sus contemporáneos, quizá porque andaba en el aire el germen de la gran revolución científica que llegó en Europa a su culminación en ese siglo XVII. Un caso excepcional en la historia de nuestras ideas científicas se dio en el polígrafo Carlos de Sigüenza y Góngora. Sigüenza hizo mucho por el conocimiento de las cosas de la Tierra, sobre todo en la historia y la geografía, a las que aportó un modo moderno de averiguarlas, sin demérito de un lenguaje tremendamente barroco, aún para su tiempo. Sigüenza llevó a cabo las más precisas mediciones hechas sobre el cometa de 1680 en cualquier parte del mundo, y en 1690 publicó el libro fundamental de la aparición de la ciencia moderna en nuestro país, la Libra Astronómica y Filosófica. Algo muy sólido se estaba forjando en ese reino novohispano de la monarquía española, cuyos mejores creadores se tomaban la libertad de recibir a un nuevo virrey con efímeros arcos triunfales que le proponían como modelos políticos de virtud a los monarcas mexicas. La búsqueda de la verdad unió los destinos de los sabios de aquellos tiempos. En el mundo barroco, la jerarquía del creer era superior a la del saber, modos de entender la realidad natural y la sobrenatural que no se contraponían. Sea desde una perspectiva más intelectual o científica, o más sensitiva y táctil, don Carlos y Sor Juana deben haber conversado al respecto de estos temas en largas y deliciosas horas.
Una de las más bellas poesías amorosas de Sor Juana refleja el talante dulce pero firme de su personalidad barroca. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Sor Juana fue obligada a callar, perseguida sobre todo por ese paradigma de la misoginia que fue el arzobispo Aguiar y Seijas, de quien se decía que cuando veía aproximarse una mujer se tapaba los ojos. Ello no impidió que la sociedad criolla de la Nueva España floreciese en todos los terrenos, la literatura, la arquitectura, la música, incluso la ciencia. Y todo ello en gran parte fundado en el auge minero de ciudades como San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato. La nueva sociedad mexicana se estaba integrando rápidamente. La Ciudad de México, las grandes ciudades coloniales fueron centros de cultura, aquí se establecieron las primeras imprentas, las primeras universidades. Una sociedad se perfilaba pues cada vez con mayor identidad, con mayor presencia. Estábamos al filo de una gran transformación. El barroco de la segunda mitad del siglo XVII poco a poco se va enriqueciendo hasta llegar a la exuberancia del siglo de las luces. La creación novohispana culta encontró en el barroco una veta casi inagotable de exploración artística que produjo algunas de las obras más complejas y perfectas del pasado artístico de México. La tradición religiosa de la columna salomónica, supuestamente inspirada por la divinidad para lo que fue el templo de Salomón en Jerusalén y revivida por Bernini en el baldaquino de San Pedro de Roma, le dio a esta modalidad un impulso extraordinario. Al lado de la piedra se utilizó la argamasa, que aquí adquirió una riqueza impresionante, lo mismo que la cerámica de la llamada Talavera, en los azulejos que llenaron de colorido fachadas e interiores civiles y religiosos y que dieron color local y brillo inusitado al barroco de la región de Puebla-Tlaxcala, como la magnífica cocina del convento de Santa Rosa de Lima. El azulejo poblano de Talavera brilla con intensidad de esmalte en la fachada de San Francisco Acatepec, en una portentosa combinación de ladrillo y piedra. Los ejemplos, innumerables, están diseminados por extensas zonas del territorio mexicano actual. La culminación, sin embargo, ocurre entre 1690 y 1730, años en los que se crea la riquísima iglesia de San Cristóbal en Puebla, pero sobre todo, la octava maravilla, como fue llamada en su tiempo, de la Capilla del Rosario, anexa a la iglesia de Santo Domingo en Puebla. La ornamentación en estuco que llegó a la Nueva España, procedente del arte árabe por siglos asentado en España, aquí se unió a la gran tradición prehispánica. Para el exuberante gusto barroco, las yeserías fueron una manera más de lograr el esplendor de los templos y el deslumbramiento de los sentidos mediante un sinfín de formas simbólicas encadenadas en la profusión indescriptible de una jungla de luz y oro. Pinturas monumentales de José Rodríguez Carnero, con escenas de la vida de la Virgen María, mitigan apenas la exuberancia de la decoración.
Todo el conjunto es una síntesis gráfica de teología e historia sagrada, donde resalta la representación simbólica de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y los dones del Espíritu Santo. En pocos lugares, las artes plásticas al servicio de la religión han dejado un testimonio más excelente. Los colores de María, azul y blanco, deslumbran en otros santuarios marianos, pero nunca tanto como mezclados con la riqueza de colorido de la naturaleza misma y de la voluntad colorística sin complejos del indígena mexicano. Así resplandece en la prodigiosa cueva que es la pequeña capilla de Santa María Tonancintla, cerca de la capital poblana. En Tonancintla se lee otra lección teológica a través de las imágenes de un barroco popular. La yesería ha sido tratada por la mano libre del artista indígena para acercarle a su pueblo la revelación no sólo del mensaje religioso implícito en el templo mariano, sino la de su propia existencia como pueblo creador. En esa maravilla de estilo que fue el barroco, se dieron al unísono las mayores expresiones de clasicismo culto y los más explícitos excesos de las formas populares, en las que se representan los tipos indígenas, las máscaras y los monstruos, que todo lo llenan de color local y de exuberancia en la fe y en la creación artística. De los mismos años es otro tesoro memorable del barroco mexicano, el claustro de la Merced, en la Ciudad de México. Las fachadas son víctimas propiciatorias también de la teatralidad del barroco, como en el caso de la Basílica de la Soledad en Oaxaca, en la que la piedra se sobrepone claramente al paramento del muro, formando un biombo de extraña belleza. En el primer tercio del siglo XVIII mostró su maestría el arquitecto Pedro de Arrieta, a quien se deben varias de las obras más significativas del barroco mexicano. La Basílica de Guadalupe, de planta original, anuncia un manejo de la arquitectura que no se deja vencer por la decoración exterior. El templo de la Casa Profesa de los jesuitas, cuya fachada lateral es un hermoso dato del equilibrio clásico que siempre buscó el barroco culto de México, que en la fachada principal lleva a sus últimas consecuencias el uso magistral de la combinación de la piedra chiluca, de color claro, con el quebradizo colorido del tezontle. La iglesia de Santo Domingo de México es, por su parte, el núcleo de una plaza excepcional que conserva su vitalidad y su belleza. En su interior alternan altares barrocos de grandes dimensiones, conservados en el crucero del templo, con la sobria sillería del coro conventual, además del magnífico óleo pintado por Villalpando sobre la lactación de Santo Domingo, quien ejerce su patronato sobre esta iglesia. Lo ejerce también sobre la iglesia predicadora y defensora de la ortodoxia de la fe, cuyo tribunal dominó la orden dominica en el edificio de al lado. El aterrorizante y hermoso palacio de la Inquisición se yergue majestuoso y en él todavía se leen, recuperadas por los restauradores, las palabras lemas del Santo Oficio en su escudo. Levántate, Señor, y juzga tu causa. La fachada en chaflán del Palacio Inquisitorial es una solución modélica que será repetida en otras construcciones virreinales.
como la casa del conde del Valle de Súchil, en Durango, sin lugar a dudas el edificio más hermoso de la ciudad y de todo el norte del país. La capital se recuperó de la devastación sufrida por toda clase de fenómenos naturales, con naturales casi a la constitución de la personalidad social de los novohispanos y después de los mexicanos. Lentamente al principio, y después con verdadero fervor, la ciudad se reconstituyó no solo con edificios religiosos, sino con casas, hospitales y colegios. Las casas de los condes de Heras y Soto, la de San Bartolomé de Jala o la de los Azulejos o del conde del Valle de Orizaba, proliferan en la que será la ciudad de los palacios. En todas ellas, el lujo y el toque aristocrático son su característica esencial. La Casa de los Condes de San Mateo de Valparaíso es obra de Francisco Guerrero y Torres, arquitecto de primerísimo orden del virreinato. En Puebla aparecen edificios civiles de belleza plenamente identificable con el estilo local, como la Casa del Alfeñique y la de los Muñecos. En Querétaro, poco más adelante, se crean las mansiones de los marqueses de la Villa del Villar del Águila y la gran mansión, elegantísima de ventanas y rejerías, del señor Ecala.
La riqueza del barroco novohispano se distribuye por todo el territorio con una sorprendente uniformidad de calidad y de carácter, por encima de las diferencias locales. Los colegios abundan, como el monumental y duradero de las Vizcaínas, que era un verdadero microcosmos femenino y un semillero de cultura y de transmisión de valores. O la obra magna educativa de la Compañía de Jesús en el edificio de San Ildefonso, emblemático para la educación en México, o el Colegio de San Javier y el Real Colegio Carolino en la ciudad de Puebla. En la mitad del siglo XVII deslumbra el trabajo del último representante de la dinastía de los Echave, Baltasar de Echave y Rioja. El cambio de siglo produce en la pintura virreinal el paso del tenebrismo a una tradición de luminosidad más plena, que nunca se perdió del todo en el repertorio de la pintura virreinal. Es auténticamente una lucha feroz entre la luz y las tinieblas. El mensaje se dulcifica y prevalece la excelencia en el tratamiento del color sobre las imperfecciones en el dibujo. Juan Correa, pintor de color quebrado, mulato, hijo de un barbero, creará obras sustantivas de la pintura virreinal, como la Asunción de la Virgen de la sacristía de la Catedral de México, en cuya factura se respira la transparencia de un oficio prodigioso. Juan y Nicolás Rodríguez Juárez, hermanos y maestros pintores, se encuentran sumidos en una intensa actividad gremial. Son hijos, nietos y bisnietos de pintores, y su arte se transmite de generación en generación. Su obra coincide con el esplendor máximo del alma novohispana, encarnada en su colorido y en su magistral dibujo. Cristóbal de Villalpando plasma en algunos óleos memorables una iconografía renovadora. En todos ellos el dibujo es en general correcto. Los contrastes de luz se manejan con maestría y reproducen una religiosidad profunda, exenta del dramatismo excesivo de sus predecesores. Son una síntesis pictórica de una forma de hacer ya característicamente novohispana, bien diferente de los modelos europeos. En la Nueva España, la mujer tenía solo dos opciones, el matrimonio o el convento. Cuando una joven, después de 1 o 2 años de noviciado, hacía su profesión religiosa, que la convertía en esposa de Cristo, se le vestía con suntuosidad. Aunque esta ceremonia se celebró siempre con gran esplendor, fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando aparecieron los retratos de monjas coronadas, llamados así por la magnífica corona de flores que lucían sobre su cabeza.
La llegada del estípite a la Nueva España fue todo un acontecimiento cultural. Por fin, después de las numerosísimas variaciones que habían hecho del barroco salomónico el estilo por excelencia, este nuevo elemento decorativo venía a abrir un mundo de nuevas posibilidades de expresión a los novohispanos. El estípite, creado por José de Churriguera en España a fines del siglo XVII, produce el nombre de churrigueresco para el estilo barroco que lo utiliza. Es una forma que hace referencia también a un elemento clásico, como la cariátide, pero transformada por la geometría y la ornamentación en un compuesto de pirámides truncas, contrarias, con un cuerpo cúbico central, rememorando lejanamente la figura humana. El estípite fue utilizado por primera vez en el arquetípico retablo de los reyes de la Catedral Metropolitana por Jerónimo de Balbás. A partir de ahí, su difusión fue casi inmediata y se le adoptó y adaptó en todas las nuevas construcciones, tanto religiosas como civiles, como muestra de avance artístico. Hacia 1730, Lorenzo Rodríguez la utilizará para hacer en piedra la fachada del Sagrario Metropolitano. Hay otros muchos templos, expresión de la magnitud que alcanzó el churrigueresco en México. San Agustín de Querétaro, con el que posiblemente sea el claustro más impresionante de América, plagado de referencias eucarísticas y de glorificación de la orden agustina que lo construyó. El santuario de Ocotlán, en Tlaxcala, filigrana de alegría y fiesta. Este templo culmina su estructura con la presencia, detrás del altar, del Camarín de la Virgen, figura arquitectónica que tuvo gran éxito en la Nueva España. Este, en forma de ochavo, es uno de los ejemplos más hermosos. La fachada de la iglesia de San Francisco y de la Valenciana, en la ciudad de Guanajuato, o San Agustín en Salamanca, un conjunto cuyo interior resplandece de oro con un trabajo de doradores de retablos inmejorables. La maravillosa portada de la iglesia de San Felipe Neri, en Oaxaca, y su espléndida decoración interior. O el retablo de piedra que es la fachada del Carmen de San Luis Potosí, que guarda en su interior una de las obras en piedra labrada en forma de retablo de mayor belleza y complejidad. O la ondulante fachada con cruz atrial del Templo de Rosario, en Sinaloa. Las catedrales florecen de nuevo en la primera mitad del siglo XVIII en ciudades tan dispares como la de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En la aún más lejana región minera de Chihuahua, en Zacatecas, con su portentosa decoración de cantera rosada.
o en la sobria y soberbia fachada y conjunto de la de Valladolid de Michoacán, la que a pesar de haber sido construida a mediados del siglo, refleja con emoción la voluntad novohispana de conservar un orden y un sentido clásicos en medio del barroquismo, a veces superficial, que se atribuye a los mexicanos. De esa lista infinita destaca la obra de los jesuitas en la sede de su noviciado en Tepotzotlán, en el Estado de México. La fachada de Tepotzotlán es de una claridad deslumbrante, tanto por el tono de la piedra como por lo diáfano de su mensaje ideológico. La finura de la piedra tallada da gloria a los santos jesuitas, al Niño Salvador que parece una miniatura portentosa y a la Virgen María Inmaculada que todo lo preside. Su interior es la exaltación entera de la orden jesuita y sus devociones, de su fundador San Ignacio de Loyola y en particular de San Francisco Javier, a quien está dedicado el colegio. La riqueza de los retablos cubre en Tepoztlán los vanos de la iglesia. La luz del atardecer los baña y el brillo de la madera dorada llena el espacio con una luz sobrenatural que huele y sabe. La imaginación se deja llevar por lo que debió ser una ceremonia religiosa, en la que cada arte cumplía con su función y el gozo era el patrimonio común de los mortales que la presenciaban. Otra vez la música y la palabra, la escultura y la pintura en armonía perfecta. Como perfecta es la planta de este esplendoroso lugar que fue sede de los saberes que colmaron a la Nueva España del siglo de las luces. Santa Prisca, de Tasco Guerrero, en cambio, es el ejemplo del poder económico de quienes dedicaban sus afanes al azaroso mundo subterráneo de la minería. Fue construida en apenas 8 años por la iniciativa del rico minero José de la Borda, con la condicionante de que nadie más aportara dinero a la magna obra. Todo en Santa Prisca es abundante, como las vetas de la tierra minera que dieron a José de la Borda y a la Nueva España su grandeza de ánimo, su capacidad de acumulación y de entrega, su seguridad y convicción de pertenecer a una región del mundo llamada por el destino o por la providencia para ser privilegiada en la tierra. La escala siguiente en el encadenamiento de estilos, que es el estilo barroco, es una muestra del genio novohispano. Agotada la columna y la pilastra en todas sus formas y variaciones posibles, se transforma el lenguaje y se elimina la columna. Se trata del anástilo, el no estilo, el estilo que vuelve al plano total en los retablos, pero conformándolo con infinitos planos superpuestos en los que la diferencia entre unos y otros es milimétrica. Las esculturas resaltan en la ausencia de estilo. Una vez más, nada es lo que parece. La sencillez de los retablos de la iglesia del convento colegio de la enseñanza en la Ciudad de México es paradoja pura, es luz pura, es pureza de formas clásicas que vuelven a plantear los límites de la imaginación creadora de la inagotable cantera mexicana.
En el esplendor de este auge de creatividad y belleza de la Nueva España, Sor Juana Inés de la Cruz y don Carlos de Sigüenza y Góngora seguramente compartieron también los afanes por definir una sensación de patria, inacible al principio, que la monja Jerónima identifica con las maravillas de América en un verso famoso. Que yo, señora, nací en la América abundante, compatriota del oro, paisana de los metales, donde el común sustento se da casi tan de balde que en ninguna parte más se ostenta la tierra madre. De la común maldición libre parece que nacen sus hijos según el pan. No cuesta al sudor afanes, Europa mejor lo diga, pues a tanto que insaciable de sus abundantes venas desangra los minerales. Sigüenza, por su parte, buscará definir esa misma patria guiado por la cita clásica de Farnesio. ¿Quién será tan desconocido a su patria que por ignorar sus historias necesite de fabulosas acciones en que vincular sus aciertos? Es pues la patria una cosa saludable. Su nombre es suave y nadie se preocupa de ella porque sea preclara y grande, sino porque es la patria. El alma mexicana en formación modificó el barroco occidental y se sirvió de él para expresar lo que todavía no tenía una forma definida de su personalidad social. Fue una sabia combinación que aún hoy nos asombra por su perfección formal, sí, pero sobre todo por la madurez que representa en su capacidad de elegir del pasado ajeno lo universal para integrarlo en la creación de una nueva personalidad artística y cultural. Por eso existen innumerables ejemplos de una riqueza sin fin, una riqueza impresionante que aún no ha sido vista en su conjunto ni interpretada como un todo. La calidad y la cantidad de los árboles han impedido ver el bosque.
Hubo además una notable voluntad de integración entre arquitectura, pintura, escultura y música. Tal es el caso de la integración pictórica a la arquitectura de la única bóveda pintada en América en el siglo XVII, la de la Catedral de Puebla, ejecutada por Cristóbal de Villalpando. O las láminas de cobre del ochavo de la misma catedral, en las que se representa la creación o el diluvio universal a la manera del conquistador español Hernán Cortés y su lengua llamante, la Malinche, Doña Marina. En esta serie de televisión, El alma de México, quisiéramos ofrecer un panorama de las grandes realizaciones artísticas del pueblo mexicano a lo largo de 3 milenios. Desde el punto de vista, claro, la perspectiva del momento actual, pero siempre dentro de un contexto social y político. Para ello, el programa se divide en las etapas principales de la historia de México: el mundo indígena anterior a la conquista española, el virreinato colonial, la etapa de la independencia, el evento señero del siglo XX en México, la Revolución Mexicana, y la era moderna. A lo largo de estos 3000 años, la gran creatividad del pueblo mexicano finalmente se resume en una sola gran civilización ininterrumpida. El barroco es el nombre de una perla, es decir, de una exageración. Aparece en Europa en los siglos XVI y XVII como una respuesta a los flamenca, pero con un dejo notablemente personal. O la obra sin par de la sacristía de la Catedral de México con el triunfo de la Iglesia, salida de las manos de Correa y de Villalpando. Lienzos de dimensiones magníficas, con iconografías renovadoras de las tradicionales europeas, que agregan siempre un punto de suavidad o de color que las hace diferentes, aunque sigan presentes en ellas los ecos de Flandes, de Rubens o de los pintores venecianos. También la pintura de raigambre popular se hará presente en los templos, como la aportación de artistas, la mayoría de las veces anónimos. Tal vez el caso más notorio sea la pintura mural del Santuario de Jesús Nazareno, en Atotonilco, Guanajuato, realizada por Antonio Martínez de Pocasangre. Este pintor acompaña sus terribles composiciones con poemas de tono moralizante,
México tiene el rostro de la creación. Su territorio, situado entre dos mares, ha visto el paso a lo largo de más de 3.000 años de numerosos pueblos, indígenas, europeos, negros y sobre todo mestizos. Los mestizos, cuya unión está simbolizada en este fresco de José Clemente Orozco, como la unión entre vacíos sensoriales dejados por las prolongadas guerras de religión. En efecto, el barroco ha sido definido como el horror al vacío, horror vacui. En la Europa protestante, las imágenes son prohibidas en las iglesias. Este vacío es llenado por la música, sobre todo por la gloriosa música de Juan Sebastián Bach. En la contrarreforma católica, las prohibiciones, los dogmas en contra de los sentidos, de la presencia del cuerpo, son suplidos por el barroco, desde las estatuas de Bernini hasta la poesía de Góngora, hasta las maravillosas iglesias de Bavaria. Pero yo creo que en América, en el Nuevo Mundo, en México, el barroco cumple otra función, que es la de llenar otro vacío. El vacío entre la promesa utópica del nuevo mundo americano, una nueva edad de oro, y la realidad colonial del trabajo explotado, sojuzgado. Los novohispanos creían firmemente en comparar su tierra con un paraíso, abundantísimo de todo lo existente y enriquecido por ellos en todo lo imaginable, que floreció y fructificó, en el sentido exacto de las palabras, a través del árbol inagotable del estilo barroco.